Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que todo, un cordial saludo, esperando que todo en su día vaya bien. Les doy la bienvenida a esta materia de farmacología. El día de hoy vamos a hablar de lo que es la introducción como tal al estudio de la farmacología. Vamos a ver definiciones. Muchas veces hemos escuchado la palabra medicamento, la palabra fármaco, ¿no? Vamos a ver la diferencia entre farmacodinamia, farmacocinética. Vamos a ver también varios campos de la misma farmacología, ¿no? Hablando puntualmente de la farmacogenética, por ejemplo, cómo es que algunos medicamentos le funcionan mejor o peor, ¿no? A una u otra persona. Bueno, esto tiene que ver con la genética. Bien, vamos a entrar al principio. Vamos a ver qué es farmacología. Esta como tal se define como la ciencia que estudia los productos farmacológicos o sustancias químicas, abarcando los efectos biológicos en cuanto a su composición, sus fuentes y sus propiedades químicas. Cabe mencionar que hay varias formas para hacer un fármaco, ¿no? Como la diapositiva lo indica, dependiendo de su composición, las propiedades químicas, el principio activo, pues va a ser el efecto que tenga este en nuestro organismo. Tenemos que también pues se define, bueno, esta definición abarca o es parte del campo de la biomedicina, ¿no? Ya que también estudia los efectos biológicos y la efectividad de los fármacos. Para ello tenemos el apartado de farmacovigilancia que tiene sobre las personas en un tratamiento que está llevando a cabo un tratamiento por un problema en específico, por un problema médico, ¿no? Por ejemplo, las personas que sufren de problemas en la tiroides, ya sea que tengan hipertiroidismo o hipotiroidismo, pues bueno, estas personas suelen a tener que consumir medicamentos, perdón, de por vida. También se estudia esta parte del daño, ¿no? Efecto-beneficio que se tiene cuando tú consumes mucho tiempo algún fármaco. Tenemos que abarca también otras áreas, ¿no? Como la farmacia, la enfermería, la odontología, la medicina veterinaria. En todos estos campos, en todas estas áreas se aplica la farmacología para principalmente el beneficio de ya sea de los animales, de nosotros como personas, y el objetivo principal es restablecer la salud del paciente. Bien, vamos a ver qué es fármaco. Ya vimos la definición de farmacología. Bien, como tal el fármaco se define como bueno, está definido por la legislación americana como cualquier sustancia diferente a un alimento o a un dispositivo que se utiliza para el diagnóstico, el tratamiento, la curación o la prevención de alguna enfermedad y para atacar cualquier tipo de afección que repercuta negativamente en la estructura o el mal funcionamiento de un organismo. Les puse este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos la famosa insulina, que es un medicamento que nos sirve principalmente en la diabetes tipo 1, que es la diabetes congénita, la diabetes juvenil. Entonces, tenemos un ejemplo muy puntual, son los anticonceptivos orales. Este como tal es un ejemplo de estos fármacos que influyen en la función del organismo eh, más que en el curso de una enfermedad. Otra definición más simple, por así decirlo, pero muy práctica, sería describir como un fármaco cualquier producto químico o biológico que afecta al organismo y su funcionamiento, lo que hace que funcione más o que funcione de menos. Bien, farmacia. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud considera este concepto como el papel que el farmacéutico debe ejercer en la prevención de las enfermedades y en la promoción de la salud junto al resto de otros profesionales de la salud. Es esta ciencia que estudia todo lo relacionado a la preparación, preservación, promoción y dispensación de los medicamentos. Además, también se le llama de esta manera a los lugares que distribuyen dichos medicamentos y suministran estos productos medicinales. Bien, ahora veamos medicamento.
Esta se define como toda preparación o producto farmacéutico empleado para la prevención, diagnóstico y o tratamiento de una enfermedad o estado patológico, o para modificar estos sistemas biológicos en beneficio de la persona que se le administra. Ejemplo, los antihipertensivos, ¿no? Cabe mencionar que también hay medicamentos que se descubrieron o se aplican gracias a un efecto secundario. Ejemplo, el famoso minoxidil, que todos lo utilizamos para o sabemos que tiene este uso para el crecimiento de vello, ¿no? Pero como tal el minoxidil inició siendo un antihipertensivo y el efecto secundario de este medicamento pues es el crecimiento del vello. Entonces, como podemos ver en la definición, se define como preparación o producto farmacéutico empleado para la prevención, diagnóstico y o tratamiento de una enfermedad ya desarrollada. Toda sustancia o combinación de sustancias que se presenta como poseedora de estas propiedades para el tratamiento o prevención de enfermedades en seres humanos o animales, también puede usarse con el fin de restaurar, corregir o modificar las funciones fisiológicas ejerciendo una acción farmacológica. Pues bien, más adelante vamos a observar todos estos beneficios y los distintos medicamentos que nosotros podemos recetar, que nosotros podemos incluso consumir dependiendo la patología, la afección que nosotros estemos cursando. Analizar los distintos signos y síntomas que nuestros pacientes nos van a referir para yo poder indicar el medicamento adecuado. Bien, farmacodinámica y farmacocinética. Bien, la farmacocinética se define o se encarga de examinar cómo este fármaco el cuerpo lo absorbe, lo distribuye y lo metaboliza y a su vez que lo excreta, ¿no? Entonces, farmacocinética es esta parte que se encarga de analizar cómo se absorbe, distribuye y metaboliza X o Y medicamento. Y la farmacodinamia como tal es la ciencia que estudia los efectos bioquímicos y fisiológicos de un medicamento y su mecanismo de acción específico en dicho órgano, incluidos estos los efectos también a nivel celular. Por ejemplo, en seroterapia, hablando puntualmente de el famoso estrés oxidativo, ¿no? En seroterapia se aplican activos que ayudan a alentar ese envejecimiento celular. El principal es el glutatión. Este glutatión lo que hace es evitar principalmente el estrés oxidativo por medio de los radicales libres, ¿no? Que nosotros podemos generar este estrés oxidativo y el acúmulo de radicales libres gracias a la mala alimentación, a ingerir ciertas sustancias y demás. Bien, esto ayuda a que la célula no muera de una forma rápida. ¿Cómo se sabe esto? Gracias a los estudios, por ejemplo, de la farmacodinamia, a qué nivel actúa. Bien, toxicología. Tenemos que este se define como el estudio de la manera en la distribución, analiza la distribución. La distribución en lo que los venenos naturales o fabricados por el hombre producen estos efectos nocivos en los seres vivos, ¿no? Puntualmente, por ejemplo, hablando del tabaco. Entonces tenemos que es esta ciencia que se ocupa de los efectos adversos de la salud causados por agentes químicos, físicos o biológicos en nosotros, en organismos vivientes. Bien, una vez tomando en cuenta estas definiciones, vamos a ver la clasificación de la farmacología por estas áreas de estudio. La primera que vamos a analizar es la farmacognosia. Esta es la ciencia que se ocupa del conocimiento de materias primas de origen biológico, en el cual el farmacéutico o la industria farmacéutica emplean para la preparación de medicamentos, la famosa herbolaria, por ejemplo, las propiedades de muchas plantas. Por mencionar alguna,
la artemisa, ¿no? Que se utiliza en los tratamientos de moxibustión, en la acupuntura, ¿no? Para generar un bienestar. La artemisa es una hierba que contiene muchas propiedades curativas. Bien, entonces tenemos que la palabra farmacognosia proviene del griego pharmakon, que significa fármaco, medicamento, remedio, y gnosis, que significa conocimiento, es decir, conocimiento de los mismos fármacos. Bueno, un poquito de historia. Dicho término fue empleado por primera vez gracias al alemán Annotheus Schleicher en 1815 en una publicación titulada Farmacognóstica, quien lo define como la ciencia que se ocupa del estudio de las drogas y las sustancias medicamentosas de origen natural, de origen vegetal, de origen microbiano, o sea, hongos y bacterias, y también de origen animal. Bien, farmacovigilancia. Esta se define como la ciencia y las actividades relativas a la detección, evaluación, comprensión y prevención de las reacciones adversas que puede tener algún medicamento o cualquier otro problema de salud que esté relacionado con ese medicamento, con esa vacuna. Un ejemplo muy puntual es el que les mencioné antes, el del antihipertensivo, el minoxidil, que se terminó utilizando para el crecimiento del cabello. Tenemos que la farmacovigilancia fue definida en el 2002 por la OMS como la ciencia que trata de recoger, vigilar, investigar, evaluar la información sobre los efectos de dichos medicamentos. Y bueno, tenemos en conclusión, ¿no?, que la farmacología clínica es esta especialidad médica que se ocupa de la evaluación de los efectos de los medicamentos que nosotros como especie humana pues consumimos, ¿no? En general la población, los subgrupos específicos y en pacientes individuales. Lo que mencioné muchas veces con un antiinflamatorio, yo salgo de mi problema, ¿no? Y el mismo antiinflamatorio no le hace nada a la otra persona. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la edad, con el tiempo de evolución de la patología, si está tomando algunos u otros medicamentos. Cabe mencionar que no se pueden combinar ciertos medicamentos porque podemos generar una disminución en cuanto a las propiedades del primer medicamento o del segundo. También tenemos que vigilar que esas fuentes no se estén adquiriendo de otro lado porque podemos caer en las famosas hipervitaminosis, ¿no? Saber exactamente qué necesita tu cuerpo para yo poder proveerlo, ¿no? Escuchar, conocer las diversas patologías y no equivocarnos al momento de recetar algún medicamento. Entonces, bueno, es esta rama en cuanto a las ciencias farmacéuticas que estudia la historia, el origen, las propiedades biogeoquímicas, ¿no? En cuanto a la presentación, el incipiente, el vehículo, lo vamos a ver más adelante, y los efectos fisiológicos en cuanto a los mecanismos de acción. Bueno, más adelante seguiremos viendo definiciones. De momento esto es todo en cuanto las principales diferencias, las principales definiciones con las que nos tenemos que ir familiarizando para saber identificar cada uno de lo ya antes mencionado, ¿va? Y bueno, de momento sería todo. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención, te lo agradezco de corazón y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.